Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Tu chica, puedes vivir una vida de hogar. Búscate un marido con miedo. ¿Qué tal? Muy buenas, saludos cordialísimos como siempre, como cada martes. Siempre les digo que lo que uno piensa y lo que uno hace te define, pero lo que uno escucha también. Así que nada, bienvenidas a una nueva edición del Rompeolas. Conquistó mi corazón. Saludamos desde aquí a todas las emisoras que se conectan con nosotros en directo y otras también a lo largo de la semana, conectando aquí con la 10 Capital Radio en Tenerife. Ahora mismo saludamos a todo ese sur de Fuerteventura que nos están escuchando a través de Sur FM también. Y bueno, les comento que, en fin, que les voy a comentar un poquito los temas que tenemos para hoy. En primer lugar, vamos a hablar con Manolo Monereo, él es politólogo. Y vamos a hablar de un tema interesantísimo, los 50 años de la Marcha Verde Marroquí, justamente de esa triste realidad que ha tenido siempre el pueblo saharaui, esa auténtica traición que le hizo el gobierno España a esa provincia, la provincia número 53, ¿no? En fin, de todo eso vamos a hablar con Manolo. Después también vamos a comentar el tema sobre el libro de la lucha canaria en Tenerife, historia documentada. Para eso hablaremos con su coautor, con Andrés Simó, y entre una entrevista y otra vamos a tener la opinión. ¿Qué son las opiniones? En este caso por Darío Adanti, una historia muy interesante. Todo eso aquí, como siempre, en el Rompeolas. Bueno, pues nada, ahí arrancamos el programa con Manolo Monereo, que como antes le comentaba, ya ha estado con nosotros, es politólogo, analista, y a mí me encanta hablar con él, pues siempre tiene una visión general y nos marca un poco el norte de cómo están o cómo pueden estar las cosas. En esta ocasión vamos a hablar con él porque se cumplen justamente los 50 años de la Marcha Verde Marroquí. Vamos a recordarla un poco, a analizar un poco cuáles eran las circunstancias que la motivaron y un poco pues la auténtica y triste realidad de ahora. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos en la brega. ¿Tú sabes lo que significa la brega en el mundo canario? No. En la brega es en la lucha, es un término de la lucha canaria, en la brega. Hubo muchos andaluces que terminaron en Canarias y te puedo decir que mucha parte de vuestro lenguaje es parte también del nuestro, es decir, de la significación de las palabras, y una de ellas es estar en la brecha, estar en la lucha. Sí, parecida, exactamente. Bueno, Manolo, ¿qué me cuentas? 50 años han pasado de esta triste historia, ¿no? Y con final cada vez peor, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eso además yo lo viví. ¿Tú? Cuéntame. Sí. Claro, yo tengo ya 75 años. Y en aquel tenía 25 años. ¿Y cuándo fue exactamente la fecha? ¿Cuándo fue?
Pues, Era la enfermedad de Franco, ¿verdad? sí, sí. Yo estaba en la cárcel. Yo estaba en la cárcel. Perdona, ¿tú estabas En la cárcel, en la cárcel? claro. Cuéntame, Estaba en la cuéntame, coño. A ver, ¿cómo Yo es? fui detenido en septiembre, Sí, en septiembre de 1975, sí. y entonces estuve 10 días en comisaría. Mm, Por primera vez en la historia de Granada, creo recordar, un juez procesó a la policía por tortura, en mi caso, y se puede decir, bueno, que yo lo viví muy en primera persona, ¿no? Como parte de un escenario global, ¿no? ujú. Que era el escenario de la crisis del franquismo. ¿Y lo tuyo fue por un tema militante o Sí, un claro, yo tema era militante, político? yo era dirigente del Partido Comunista de España en Granada, Ujú. y entonces fui detenido en septiembre, a 1 de septiembre, y luego me soltaron por una serie de cosas que muy largas de explicar. Mm. Me soltaron en noviembre, unos días antes de que Franco muriera, ¿no? Entonces, Ajá. todo eso lo viví en primera persona y con con mucho compromiso, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿Y miedo, nosotros, y miedo, Manolo? ¿Y miedo, Manolo? ¿eh? ¿Y miedo? Bueno, el miedo siempre lo teníamos. Lo que pasa es que para ser del PC no había que tener miedo, pero controlarlo. Entonces nosotros teníamos miedo. ¿Cómo no íbamos a tener miedo? Claro, miedo a que te dieran paliza, a que te ¿No? estuvieran ¿Y qué iba a pasar? masacrando. Porque estaba ya Franco ya fatal y todo el tema, ¿no? Sí, pero eran terribles. Los franquistas estaban muy nerviosos, la brigada político-social estaba muy nerviosa, y entonces en esa época estaban terriblemente nerviosos porque tenían, por un lado, la convicción de que ellos creían, ay madre mía, ellos creían que el cambio de régimen se podía producir, y cuál sería la valoración que el nuevo régimen haría de ellos, de la brigada político-social, Mm. la brigada de torturadores profesionales y de canallas que gozaban con la tortura. Esto hoy ya no se sabe, ¿no? Todo esto hoy es parte de una historia. Pero igual Ya no se puede saber. ese ha sido el grave problema, el no Claro, haberlo expuesto, ¿no? porque los ¿Eh? torturadores fueron amnistiados junto conmigo. Los que me torturaron a mí fueron amnistiados conmigo. Claro. Claro, eso marca mucho a toda una cultura política, ¿no? Entonces eso hizo que durante años estaba feo hablar de tortura, estaba feo hablar de la brigada político-social, estaba feo de hablar de la represión y cómo el franquismo fue una represión salvaje en una primera época, luego más tenue porque perdieron lo suyo, que eran los fascistas alemanes e italianos, y luego tuvieron que, de alguna u otra manera, dulcificarse, tuvieron que amainar su predominio, pero eso fue siempre acompañado de tortura, fue acompañado de cárceles, fue acompañado de palizas, fue acompañado de una sistemática represión con el partido que era el que existía, no solo, pero era el que existía realmente, que era el Partido Comunista de España. Vale. Del Mira, que la parte yo, ese tema es un tema para tratarlo. Cuando nos estemos acercando el día 20 te voy a llamar y lo hablamos más en profundidad, porque muy si bien, ahora nos tranquilo, vamos, cuando tú quieras. para no echarnos fuera un poco del tema que Pero es muy teníamos importante para hoy. este contexto, Sí. porque este contexto es el que explica la traición que hizo el gobierno de Franco al pueblo saharaui. Es decir, la traición que el gobierno de Franco, con algunas personalidades muy importantes como Solís, que fueron negociando con Marruecos. O sea, había un momento, una coyuntura, el rey de Marruecos era un tipo muy inteligente, muy capaz, que en un momento determinado vio la fractura que se producía en la crisis del franquismo. Entonces aprovechó esa crisis del franquismo para lanzar la marcha verde y ganar posiciones en esa marcha verde. Entonces,
ten en cuenta cosas que no se saben. Primero, no podíamos usar los aviones norteamericanos. Es decir, los aviones norteamericanos no podían ser usados contra el rey de Marruecos y contra Marruecos. En segundo lugar, la Unión Europea estaba con el rey de Marruecos, porque estaba a favor del rey de Marruecos, Francia. Claro. Y en tercer lugar, España estaba viviendo una crisis política de enorme magnitud. Entonces, en ese contexto, Claro. que es muy parecido al que hay hoy, dicho sea de paso, es donde se jugó el destino del pueblo saharaui. Claro, había un conflicto previo, que era un conflicto bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y con un problema en medio, ¿no?, que era el conflicto entre Marruecos y Argelia. Si te fijas bien, es como una cebolla, ¿no? Tienes que ir quitando las placas, ¿no?, Ajá. de la cebolla. Entonces te encuentras por un problema real, que era que Marruecos sabía perfectamente que su futuro como país dependía de el Sáhara. En segundo lugar, había un problema geopolítico, que era el enfrentamiento con Argelia. En tercer lugar, estaba el posicionamiento claro, diáfano, de la Unión Europea y de Estados Unidos con Marruecos. Y en cuarto lugar, la crisis del franquismo. Eso es lo que explica. Es que coincidió todo, ¿no? Claro. No coincidió todo. Coincidió un rey Bueno. que defendió los intereses de su país, que era Hassan II, y que lo hizo a su manera, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y qué ocurre? Que la élite franquista se plegaron a esa posición y la aceptaron. Había un club, no sé si se recibió dinero o no, eso nunca lo sabremos ya, pero había un lobby pro-marroquí en el gobierno de Franco. Ten en cuenta que Franco había perdido a Carrero Blanco en el 73, si mal no recuerdo, y que luego Franco murió el 20N del 75. Entonces, en esos 2 años, el gobierno de Franco fue un gobierno que se movía según el viento, con un Franco que estaba prácticamente desahuciado, y con una guerra interna en la casa de Franco, que esa guerra interna llevó a Arias Navarro a la jefatura del gobierno. Curiosamente, el mismo Arias Navarro fue el ministro del Interior cuando asesinaron a su jefe de gobierno. Y le dieron un premio, que fue hacerlo jefe de gobierno a él, premiarlo, porque, lo voy a decir un poco irónicamente, porque consiguió que mataran a Carrero Blanco. En esa historia es donde estamos. Es decir, si no se ven esas placas, esas cubiertas, que de una u otra manera, como una cebolla, se iban abriendo, no entendemos lo que estaba ocurriendo en aquella época, y no entenderemos lo que está ocurriendo ahora, que es bastante parecido. Es tremendo, es tremendo. Al final, si miras para atrás, van encajando las cosas, ¿no? Claro, porque encajan lo que es O sea, el problema del nacionalismo español, que Franco encabezó, era un nacionalismo, ¿cómo te diría?, trufado, era un nacionalismo artificioso, era un nacionalismo que no era tal. Es decir, Franco nunca defendió los intereses nacionales de España. Defendió los intereses nacionales de su régimen, que él consideraba que era España. Entonces, en ese contexto... Bueno, pero de alguna manera esa misma filosofía continúa hoy en día, pensando que España es una. Claro, no es solamente que es una, que es la suya, Sí, exacto. de España, sino algo mucho más importante, su dependencia de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Sí, el régimen de Franco se salva en gran medida porque cuando llega la Guerra Fría y Estados Unidos jugaba a fondo a esa Guerra Fría, Franco le era útil, y Franco se vendió a los norteamericanos para perpetuar su régimen. Claro, la idea de Franco es que su régimen era España, pero eso es como ahora, ¿no?
Sí, vivimos en una filosofía donde cada cual se apropia de la verdadera España, que por regla general esa verdadera España no tiene nada que ver ni con la democracia, ni con las libertades, ni con los derechos sociales, ni los derechos del pueblo trabajador. Y eso fue lo que ocurrió en España desde el acuerdo con Estados Unidos para las bases, que todavía duran, el acuerdo el plan de estabilización del 57, que nadie sabrá lo que es, y luego todos los acuerdos con la Unión Europea que de una u otra manera consintieron que Franco perviviera su régimen con una idea, ¿no? Que el enemigo era la Unión Soviética y que España no podía caer nunca en el lado democrático, porque el peligro de un lado democrático es que estuviera con la Unión Soviética. Y eso fue toda la política internacional de Francia, la política internacional de Alemania, la política internacional de lo que era la Unión Europea en aquella época, el mercado común, y sobre todo la política de Estados Unidos. Y en esa estábamos, y por cierto... ¿Y cómo es posible, Manuel, Manuel, cómo es posible que hayan pasado 50 años? 50 años, ¿no? En la que el pueblo ha tenido que, claro, totalmente dividido. Hay una parte que está en el Ayun, pero la otra gran parte está en los campamentos de Tinduf, en Argelia, ¿no? Sí, primero porque ya ha cambiado mucho el mapa. Porque Marruecos, igual que Israel, en esto hay una alianza estrecha entre la política de Marruecos con el Sáhara, con la política de Israel sobre Gaza, sobre todo Gaza. Es una política de colonialismo por asentamiento. Entonces, lo que ha hecho Marruecos, con mucha inteligencia, porque nunca hay que subestimar a Marruecos, lo que han hecho ha sido trasladar parte de las poblaciones al Sáhara. Colonizar, ¿no? De alguna manera. Claro, colonizar la zona, generar beneficios para esas poblaciones y para el conjunto de Marruecos a través de las enormes riquezas del Sáhara, y desde ahí jugar un papel fundamental. Entonces, el gran problema que tenemos nosotros es que este gobierno, tú me lo vas a permitir que lo diga, cumple el mismo papel que el gobierno de Franco, no en la cuestión del Sáhara, sino en la cuestión del reordenamiento del norte de África y específicamente del Magreb. ¿Qué es lo que se olvida? O sea, este gobierno es muy hábil porque te pone elementos que son positivos, ¿cómo no? Pero luego esos elementos positivos legitiman los elementos negativos. Por ejemplo, nadie va a saber que este gobierno, que es el más de izquierda de la historia del mundo, este gobierno está haciendo el mayor programa de rearme de la historia de España. Y un rearme a beneficio de Estados Unidos y la estrategia de la OTAN. ¿Por qué no lo hacen? Primero, porque hay una derecha ultramontana que lo ataca y lo legitima por su ataque, y por otro lado porque cojan el tema de Gaza. Pero cogen el tema de Gaza como podían coger cualquier otra cosa que lo legitimen. ¿Pero qué han hecho realmente por Gaza? Nada. ¿Y qué han hecho por Sáhara? Nada. Y no harán nunca nada. Simplemente es postureo, capacidad para moverse entre dos aguas y decir, estamos en contra de Trump, estamos en contra de Netanyahu porque defendemos... Bueno, pero nunca se habían dado las condiciones, o sea, o nunca habían puesto la carta sobre la mesa como lo que hizo Sánchez, o sea, que siempre a lo largo de tantos años, bueno, ya también Felipe González en su momento dijo aquello. Porque Sánchez está de acuerdo con la política internacional de Estados Unidos en la zona. Claro, pero digo que hasta entonces, pues siempre todo estaba como ahí en mitad de las cosas, sin definir, no sé qué, no sé cuánto, pero ya se definió. Ellos llegaron y definieron todo porque hay algo más importante para nosotros que el Sáhara, que es la reordenación del espacio del Magreb. Y esa reordenación del espacio del Magreb consolida al reino de Marruecos
como el Estado dirigente y gendarme de la zona. Y por eso lo que ha hecho Pedro Sánchez es mucho más grave que solo hablar de Sáhara. Lo que ha hecho Pedro Sánchez ha sido subordinar los intereses nacionales de España, lo digo con claridad meridiana, a los intereses estratégicos de Estados Unidos, que están al servicio de la monarquía alagüita, que lo hacen muy bien, que defienden sus intereses a fondo, y que eso pone en cuestión toda nuestra política en el norte de África, que a su vez pone en cuestión nuestras relaciones con Argelia, y que a su vez eso te pone en cuestión elementos sustanciales de la defensa de nuestros intereses, no solo en el Magreb, sino sobre todo en el Sahel, que es un lugar clave. Y sobre todo pone en peligro, que yo creo que es un peligro tan evidente como que nadie habla de él, que es Ceuta y Melilla, y derivadamente, una vez que se consolida la situación en el Sáhara, el problema del archipiélago canario, que se encuentra en una situación excepcional, porque, no lo olvidemos, un elemento fundamental de los próximos 20-30 años es la emergencia de África como una gran potencia económica, demográfica y, por cierto, expulsando por miles el número de migrantes. Manolo, una cosa ya para finalizar, que se nos fue el tiempo. Realmente, a mí me da la impresión estás planteando una situación, da la impresión de que estamos viendo, no sé, una partida de ajedrez, estamos viendo cómo se está moviendo la reina, pero has hecho un análisis de cómo están las diferentes figuras y fichas a lo largo de la partida. Y claro, igual el foco está en lo del Sáhara, pero realmente es todo ese norte de África, ¿no? Claro, porque el Sáhara es... ¿Cómo te diría? Es un alfil, hablando de ajedrez, es un alfil que se le entrega a Marruecos. Para que Marruecos haga la política que Estados Unidos quiere que se haga en la zona. Mira, Manolo, ya que se nos fue... Lo que queda en peligro es el archipiélago canario, que va a tener que tomar una decisión enorme para Canarias, que será el archipiélago canario un gigantesco portaaviones de la OTAN contra una África que emerge, o será el archipiélago canario un territorio de cooperación igualitaria por la paz y el desarrollo de África. Ese es el gran problema que tiene la isla. Y ese es el problema que no se discute en las Islas Canarias. En su momento ya el pueblo canario, por ejemplo, con la OTAN, ya dijo que no, pero claro, eso no sirve absolutamente de nada, ¿no? Pero eso como tú sabes, que eso es poesía, ¿no? Claro, eso es poesía totalmente. Pero poesía con este gobierno que es de la más de izquierda de la historia mundial. Porque ya pero yo me acuerdo de la frase de Felipe González en Tinduf, ¿no? De que diciéndole que nunca abandonarían al pueblo saharaui y tal y que igual. Pero como la vida ha demostrado que Felipe González, como demuestra cada día, es un señor que tiene pocos principios pero muy flexibles. O sea que no tiene ninguno. No tiene ninguno. Manolo, ya para finalizar, ahora sí. Mira, ¿cómo crees tú que va a afrontar el pueblo saharaui esta historia ahora? Las ayudas cada vez son menos. Es que lo tiene muy difícil, mueva por donde. Tienes que comparar, tremendo, ¿no? Siempre que compare el pueblo saharaui está en una fase previa al pueblo gazatí. Sí. No digo que sean condiciones iguales, pero tienes que compararlo. Sí, ahora mismo ya está consolidado un poder en el Sáhara, gracias a la habilidad y a la inteligencia del gobierno marroquí, que siempre se acaba subestimando a los marroquíes, no sé por qué, porque nos dan sopas con onda cada 2 por 3, y hay un gobierno consolidado, hay una población marroquí que se asienta en la zona, hay intereses estratégicos que tiene Marruecos con Estados Unidos, con Francia y con la Unión Europea,
y luego todo eso lo consagra el gobierno más de izquierda de la historia de España, con el gran Pedro Sánchez. Entonces, todo eso lo que pone en peligro ya no son los intereses del pueblo saharaui, lo que pone en peligro es los intereses del pueblo español. Ya. Pero ¿y ellos? ¿Tú crees que pueden continuar en Tinduf? ¿Tú crees que es muy difícil? Es que muevas por donde muevas está muy difícil, ¿no? Claro, y sobre todo después de la declaración del Consejo de Seguridad, pues lo tienen todavía mucho peor, porque ahí prácticamente demostró que Marruecos no tiene oposición. Total. O sea, que ha ido ganando en esta jugada de ajedrez. O sea, ten en cuenta que Marruecos está ahora, ya firmó lo que es el Tratado de la Paz de Abraham con Israel, y Marruecos es una pieza clave también en las relaciones de Israel con el norte de África y con el Magreb. Entonces, de alguna manera, Marruecos, en este mundo que está emergiendo, se ha situado perfectamente en un nudo de alianza en el que están Estados Unidos, está Francia, está la Unión Europea y ahora España. Sí. Entonces, ten en cuenta que mañana se puede cargar el gobierno de Marruecos, Ceuta y Melilla, simplemente haciendo una cosa simple, que es dejar de vigilar la llegada de migrantes. Entonces, de pronto aparecen miles de migrantes que quieren entrar en Ceuta. Sí, bueno, como lo que han hecho 3 veces, sí, total. Sí, pero fíjate que eso es la marcha verde bis. Sí, deja a miles de migrantes que lleguen allí. Es verdad. ¿Y qué va a hacer la Guardia Civil y la Legión? En realidad se vuelve a repetir la historia, si te fijas, ¿no? Y se vuelve a repetir. Claro. Y ese es, para mí, una de las salidas que tiene este conflicto, que es cuando le parezca bien al Reino de Marruecos, que por cierto tiene ahora una dura transición, porque tiene un conflicto social interno importante, y un rey decrépito que tiene muchas dificultades de pervivencia, pues en este momento Marruecos está viviendo un momento de transición muy difícil, mucho más complicado de lo que se ve desde aquí, y en ese momento de transición yo creo que vamos a entrar muy rápidamente en momentos cruciales. Ya. Y que cuando sea entronizado el nuevo rey, verás que la primera cosa que dirá es Ceuta y Melilla. Pero vamos, sin ningún tipo de duda. Manolo, seguimos hablando del tema. Que te vaya bien y que tengas suerte. Venga, Manuel, un abrazo. Gracias por haber estado en el Rompeolas, ¿vale? Otro día te llamo. Gracias. Chao. Bueno, un pequeño alto en el camino, un poco de publi y continuamos con la segunda parte del programa. Escuchas El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. ¿Quieres un empleo estable y con futuro? En I+D Capacitación Profesional te formamos en oficios con alta demanda laboral para que consigas trabajo más rápido. Aprende una profesión, asegura tu futuro y paga desde muy poco al mes. Toda una vida trabajando y ningún título oficial. Es hora de acreditar lo que vales. Con tu experiencia o formación previa, te guiamos para obtener tu certificado de profesionalidad. Formación de calidad orientada al empleo. I+D Capacitación. Aprende con sentido. Avanza con seguridad. Transforma tu futuro. Más información en imasdcapacitación.es. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a 1000 lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red.
con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Para personas inquietas, Capital Radio. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Bueno, continuamos. Vamos antes de pasar a hablar con Andrés Simó sobre ese libro tan importante, La lucha canaria en Tenerife, historia documentada. Vamos a escuchar durante un minuto una opinión, como siempre en la sección del Mirafondo, de Darío Adanti, ¿no? Y habla de las opiniones. Yo creo que ahora mismo que estamos asistiendo, que todo el mundo sabe de todo, en fin, de que lo mismo es el científico del otro, vamos a escuchar lo que dice Darío Adanti acerca de lo que ya decían antiguos pensadores. Uno de Sócrates, esto fue hace más de 2000 años, le dice, hay que respetar todas las opiniones. Y Sócrates le dice, no hay que respetar todas las opiniones. Y otro le dice, ¿pero qué dice, maestro? No, tenemos que respetar el derecho a la gente a opinar, pero no son todas las opiniones respetables. Y esto es algo muy guay de Sócrates que deberíamos aprender, que el cabrón de Sócrates era tan listo que se pone él como ejemplo negativo en vez de positivo. Entonces le dice, claro, todas las opiniones son respetables porque hay opiniones sobre determinados temas que tienen más valor que otras opiniones sobre esos mismos temas. Te doy un ejemplo. Ahora a ti te duele un montón el estómago, te estás retorciendo dolor de estómago. ¿Qué te vale más, la opinión de un médico o mi opinión que no sé nada de medicina? Y él dice, no, la del médico. Pues ya ves, mi opinión sobre tu dolor de estómago no tiene ningún tipo de valor. Y entonces, si hay gente que se ha estudiado que la Tierra es redonda, que vengan luego papanatas a decirte que ellos opinan que la Tierra es plana. Bueno, y yo no opino, sino que es una realidad científica que tú eres gilipollas. Vale. No es una opinión, es una objetividad. Le pregunto. Bueno, pues nada, de verdad. Bueno, ahí al otro lado tengo a Andrés Simó, coautor, como antes le comentaba, del libro sobre la lucha canaria de Tenerife, esa historia documentada. Andrés, buenos días. Hola, buenos días, Javier. Un saludo a ti y a tus oyentes. Gracias, Andrés. Bueno, la historia de la lucha canaria en Tenerife, historia documentada, que yo he tenido la oportunidad de tenerlo, leer, no todo, porque para leer aquello es una auténtica enciclopedia. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando el libro, Andrés? Pues la verdad que muchísimos años. Años. Sí, años, décadas también, Sí. Estoy hablando 10 años a lo mejor, porque el libro se compone de dos partes. Uno, la recopilación de toda esa información, porque el título, como dice el título, historia documentada, pues todas las afirmaciones que hacemos nosotros en el libro las tenemos que tener documentadas. ¿Qué pasó? Que toda esa información hubo que rescatarla para tener una base de datos donde nosotros basarnos para la hora de elaborar el libro. Por eso fueron tantos años. Después el libro en sí, escribir el libro en sí, pues comenzamos antes de la pandemia y estaríamos 4 o 5 años para hacerlo. Mi madre, pero auténticas ratas de biblioteca, digamos, ¿no? Tanto tú como José Peraza. ¿A quién se le ocurrió la idea? Bueno, yo tenía mucha información porque, como tú sabes, yo estuve 30 años trabajando en la Federación y tenía bastante información. Tenía unos 77.000 documentos digitalizados. Y también conté con la colaboración de mi padre, que fue también otros 30 años secretario de la Federación, y teníamos mucha documentación. Claro, cuando te ves con aquello, dices tú, aquí hay dos maneras de hacer las cosas. Una, pues dejar esos documentos ahí de la mano de Dios, o la otra sería plasmarlo en un libro. Entonces, claro, el trabajo era de unas dimensiones tan grandes porque, claro, era coger toda esa información y la plasmando poco a poco en sus épocas, en sus años, y necesitabas colaboración. Entonces, antes de comenzar todo esto, hablé con José Peraza y le comenté, le digo, mira, si tú me echas una mano, me ayudas, pues entre los dos podemos sacar el libro adelante. Ahora, a mí era complicado coger yo y
y escribir un libro sin darle forma, sin hacerlo ameno. Entonces, gracias a que lo pude convencer, pues los dos conseguimos elaborar el libro. Mi madre. Para cualquier oyente que nos esté escuchando ahora, ¿qué rasgos son los más importantes o qué apartados conlleva el libro? Por ejemplo, ustedes han recogido ahí información de todo, de directivos, de gente de los clubes de historia. Es muy amplio, yo creo que es lo máximo que se ha hecho aquí. Pues la verdad es que, mira, nosotros lo que intentamos es plasmar en un libro toda la historia de la lucha canaria, desde sus orígenes, las diferentes etapas. Después tenemos un apartado donde hablamos de la evolución de las normas, reglamentos y las reglas de la lucha canaria. Hablamos también, que para nosotros era importante, de los sistemas de agarre, porque habían diferentes sistemas de agarre hasta que se unificaron los criterios. Y después, de una manera muy especial, pues nosotros queríamos plasmar todos los equipos que actuaron en la lucha federada en Tenerife. Nosotros teníamos por objetivo reflejar todos y cada uno de esos equipos que habían pasado, incluso algunos que no llegaron a federarse, pero se constituyeron. Era muy importante. Y después, cuando ya quieres tú plasmar, encuentras la historia de 252 equipos, dices tú, bueno, nosotros queremos darle el protagonismo que tenían esas juntas directivas que se dejaron la vida para crear esos equipos. Siempre que se ha plasmado un libro, pues si la figura del luchador ha destacado por encima de todo. Pero claro, nosotros queríamos darle un protagonismo especial a lo que fueron los directivos, tanto los que constituyeron el equipo como el resto que con el paso de los años se fueron incorporando a esa junta directiva, y queríamos hacerle de alguna manera un reconocimiento a esas personas y que quedaran reflejadas para siempre, porque este libro va a quedar ahí para siempre, y las personas que están incluidas en él también. Y ese era nuestro reconocimiento a ellos. También se habla de la junta directiva, se hablan de censo de los equipos, de manera también especial la lucha femenina, la importancia que ha tenido en Tenerife la lucha de la femenina desde sus orígenes, todos los equipos que se incorporaron en esa lucha, también de esa manera especial, y algunas anécdotas que ha tenido la lucha canaria, como por ejemplo cuando se luchaba en la laguna en el Teatro Real o en el Casino de Santa Cruz, anécdotas que ha tenido la lucha canaria y acontecimientos relevantes. A mí me parece increíble, por ejemplo, el tema de las directivas. Yo no sé si coincides conmigo o no, pero yo no sé por qué casi todos los clubes tenían personas que tenían como ese mismo perfil, ¿no? Ese perfil que dedicaban, pues, no a su vida, pero una gran cantidad de tiempo a la lucha. Yo recuerdo, por ejemplo, yo que sé, en la parte de Fania, Benildo Frías, gente que eran que daban, además estaban toda la vida, siempre estaban ellos, ¿no? O sea, habían dado todo, y como él, pues muchísimos en otros lugares también. Efectivamente, como Benildo, y cada pueblo tenía su Benildo, ¿no? Entonces, exacto, sí. Esa gente de alguna manera no se le reconoció su trabajo. Ellos pasaron por la lucha canaria, cuando llegó el momento de su retirada se retiraron sin pena ni gloria, y claro, nosotros teníamos la obligación de reflejar esas personas, como dices tú, tan características en la historia de nuestro deporte. Teníamos que darlo patente, y gracias a Dios lo hemos conseguido, porque cuando tú te pones a leer la historia de cada equipo, pues en todos aparece un Benildo Frías, y efectivamente eso fue un objetivo que pudimos cumplir y del que nos encontramos totalmente satisfechos. Qué bueno. Andrés, mirando con el retrovisor hacia atrás, en todo lo que tú has investigado de la lucha, las diferentes facetas, en fin, todo, ¿cómo has visto la evolución así en general? Y, no sé, mirando para atrás con cierta nostalgia, mirando todo eso, ¿cómo has visto que todo ha tenido una progresión, ¿no? ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿Cómo lo has visto en general? Es que la lucha canaria ha tenido muchas facetas. Ya no hablemos de las etapas. Las etapas están definidas ahí. Nuestra historia viene de nuestros antepasados, de los orígenes de nuestro pueblo,
y bueno, ha ido evolucionando hasta que llegó la etapa federada. En cuanto a la etapa federada, pues podemos distinguir varios momentos. Cuando se constituye la federación, los pleitos insulares que hubieron, siempre los ha habido, lo hubo en la transición en el año 1943 y después posteriormente, 50 años más tarde, en 1983, lo mismo. ¿Cómo ha evolucionado la lucha? Yo qué sé, de alguna manera, actualmente la lucha que ves tú ahora no se parece con la lucha de antes. Ahora se ha tecnificado mucho en cuanto a preparación física, ¿entiendes? Eso ha mermado lo que nosotros siempre hemos alabado en la lucha canaria, con las técnicas, esa destreza. Esos luchadores que iban a darlo todo, no se especulaba, se iba a luchar, el luchador salía a derribar al contrario, no se miraba para el resultado, sino por tu propio orgullo, ¿no? De haber caído con un hombre y estar preparándote para salirle a ese hombre. Pues yo creo que la parte positiva de la lucha canaria que tenemos ahora, pues mira, tenemos unas instalaciones extraordinarias, tenemos unos luchadores físicamente muy preparados, pero por otro lado hemos perdido técnicas, hemos dejado atrás yo qué sé, un fondo de... Mira, y si eso fuera... Claro, yo escuchándote, Andrés, pienso que sí. Y si eso fuera una especie de... Es decir, que la lucha también le ha pasado un poco al tema de la propia sociedad, ¿no? En el que en general, pues decimos que ahora vivimos en un momento en el que los valores, en fin, que toda esta historia de atrás se ha perdido, que estamos en otro momento, que, ¿sabes? Y es como otra adaptación a otro mundo diferente. En el que la lucha vivió, ¿no? Ahora es otro. Sí, es diferente. Claro, las personas que no han conocido la historia, los antiguos luchadores, piensan que la lucha canaria es lo que tenemos ahora. Y ahora mismo, yo no quiero tampoco criticar a nadie, porque los luchadores han adoptado una actitud, pues, para ganarte los encuentros, está muy preparado físicamente, ha subido el peso una barbaridad, pero claro, eso conlleva que hemos perdido otras cualidades. Y no sé. Claro, ahora por ejemplo, ahora hay muchos gimnasios. Claro, digo que ahora hay muchos gimnasios. Antes a lo mejor, yo recuerdo escuchar a Nino Morales decir, yo me entrenaba con unos sacos y tal, no sé qué, ¿sabes? Exacto. O sea, era mi gimnasio, ¿no? ¿Sabes? Sí. Se cuida mucho la alimentación ahora, eso te proporciona proteínas, vitaminas, y que el desarrollo físico de estas personas son tremendos. Son gente de 150 kilos, cuando tú sabes que antiguamente era muy difícil sobrepasar los 110, 115, y si lo sobrepasabas era por la altura tuya, no por tu condición física, sino más bien por tu envergadura. Claro, ahora sería impensable. Cuando dicen, bueno, ¿qué harían Juan Baruzano? ¿Qué haría el Pollo de la Cantera? Pues no lo sabemos, la verdad. Pero claro, eran tan buenos técnicamente que posiblemente ahora... Sí, pero el espectáculo, pues, había espectáculo porque no había ese peso y no había, ¿no? Había más posibilidad de, ¿no? Más movimiento, era puro espectáculo, de todas maneras, tú por ejemplo ahora ves un encuentro de lucha y cuando ves salir a dos luchadores, a lo mejor de la media salir a luchar, y son de estos que te dan espectáculos, tú ves que el público vibra porque es como si recuperara el pasado, ¿no? Esa forma tan atrevida de luchar, porque es atrevida, porque esta gente, nuestros puntales antiguamente eran luchadores que iban a tumbar, que no se iban a eliminar con nadie. Claro, pero yo creo también, Andrés, que yo creo que eso también que el otro día me pasaba eso, se demuestra en la grada, porque todavía... Yo creo que cuando estamos sentados en la grada, y es que el otro día me pasaba en Fuerteventura y me decían, no empuje. Y entonces resulta que cuando uno está sentado empiezas a empujar para un lado, empujas para el otro. ¿No? Todavía eso se vive. Yo creo que eso es tremendamente importante, ¿no? Exacto, sí. Sí. La verdad es que vamos a ver si con el tiempo... Es como
Yo lo comparo un poco al fútbol, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a los chicos ahora jugando a la pelota y mirando para el resultado, siempre mirando, y te dan ganas de coger a los entrenadores y llevarlos a una asamblea y decirle, señores, aquí de lo que se trata es de que estos chicos disfruten, que jueguen al fútbol, que sean lo más técnicos posible y que se olviden un poco del resultado. Pues yo creo que en la lucha deberíamos hacer lo mismo. Deberíamos reunirnos con los entrenadores y decirles, señores, aquí tenemos que dar espectáculo. Y el espectáculo pasa porque los luchadores arriesguen, que vayan a luchar, que vayan a por todas. Y seguramente los resultados van a ser los mismos, porque solo va a quedar un equipo campeón. Con lo que por mucho que especules tú, no vas a sacar nada. Claro, pero la sociedad... Y da espectáculo. Pero la sociedad es competitiva prácticamente desde que son niños. Entonces ya queremos, ya le estamos dando todo eso, introduciéndolos dentro de ese modelo, ¿no? Exacto, es lo que te comparaba yo con el fútbol. El fútbol le viene un balón a un niño y el entrenador dale una patada y mándalo para donde sea. No le dice al niño, baja la pelota y juégala, no, porque corre el riesgo de que la pierda. Pues en la lucha es lo mismo. Si nosotros empezamos a inculcarle al luchador, señores, amarra lo que pueda porque nos interesa quitar a este hombre, no vamos a dar espectáculo, y ese es el problema. Y yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad. Es una sociedad, es una forma de retroceso, ¿no? De alguna forma, porque no se pone en valor el avance, ¿no? El ataque, digamos, ¿no? Sino que siempre tenemos que tener unas posiciones un tanto conservadoras por sí. Ese es el problema, exacto, tú lo has dicho, la parte conservadora. Somos demasiado conservadores y por lo tanto no ofrecemos a la grada lo que ellos quieren, lo que ellos demandan. Y eso ya, de alguna manera, tenemos que cambiarlo. Porque, yo qué sé, si tú tienes un equipo y ves que no tienes posibilidades, porque tu puntal no tiene posibilidad de quedar campeón, oye, pues lánzalo, que vaya a dar espectáculo, a bregar, a arriesgarse. Y yo estoy seguro que eso llevaría todavía aún más gente a la lucha y se hablaría más. Se hablaría más, porque hoy en día cualquier luchador que te destaque, enseguida lo ves todo el mundo hablando de él. Por ejemplo, lo que hizo el año pasado en la final de la Liga Regional Eusebio, cuando se hizo una agachadilla y tiró a Mamadou Camara por encima de él, eso fue nombrado por todos sitios, claro, pero eso es lo que necesitamos todos, ese espectáculo, porque la verdad que fue un espectáculo. Las gradas se están llenando, la gente está asistiendo. Sí, claro, es que la gente demanda la lucha canaria. ¿No ayudan los medios también, Andrés? Los medios se han volcado ahora más. ¿Por qué ahora hay más auge en todo eso? La lucha femenina. Hay lugares aquí, por ejemplo, en la isla de Tenerife, que tienen lucha por primera vez. Ahora me estoy acordando, por ejemplo, de Santiago del Teide, o en fin, que hay como decía, hay pequeños fueguitos que van saliendo. Hay un fuego, claro que tenemos un fuego. El tema está en que esos equipos que van saliendo se surtan de luchadores nobles. Problemas cuando veo yo, ahora mismo el Calvario. Acabo de leer que el Calvario se quiere hacer después de 23 años, creo que se disolvió. El tema está en que el Sausal trabaje la parte de abajo, la cantera, para que surta de luchadores a sus equipos, para poder mantenerlos, porque después el problema que veo yo, y lo viví en mi época, son esos equipos que se hagan, pero que no tienen un pilar fundamental, que es la cantera. Entonces, tenemos que empezar otra vez a los colegios y empezar a sacar cantera de los colegios para todos estos equipos que se van a hacer nuevos, que están demandando los ayuntamientos y sus municipios, tengan una base sólida. A partir de ahí podemos levantar la lucha canaria en el sitio que sea. ¿Tú crees que a veces puede venir el tema económico por arriba y de alguna manera se intenta hacer la casa por el tejado o sin cimiento, digamos? No, y también yo lo viví en la federación, también yo decía, el problema de los equipos cuando se hacen en la barra de un bar, que cogen a los 4 que lucharon del pueblo y se juntan ese día y dicen, pues yo me pongo la ropa y todavía tiro y tal. Pero después llegas, te tropiezas con la realidad de frente y no llegas a buen puerto. Entonces lo que hay que hacer es
tener una base sólida, empezar a trabajar con la cantera, de ahí te van saliendo tus primeros luchadores, van empezando a destancar, después te refuerzas con algún hombre con experiencia que venga de otros equipos, de otros municipios, pero ya tienes una base detrás. Claro, y eso es lo que tendría que trabajarse. Andrés, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Que ya nos quedamos sin tiempo. ¿Dónde se puede...? Bueno, Javier, si quieres que te diga, el libro está agotado, porque las dos remesas de libro que salieron se vendieron muy pronto. Yo espero que la editorial en cualquier momento nos avise y yo lo haré público cuando tengamos libros aquí, porque ahora mismo no hay ninguno. No hay ninguno. Andrés, pues si eso sucede, no lo haces, que no lo comuniques. Te lo hago saber y te damos toda la publicidad habida y por haber para que la gente tenga conocimiento. Okay. Andrés, un placer, un abrazo y hasta siempre. Igualmente. Gracias, chao. Igualmente, Javier, un saludo. Chao. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa, que siempre se hace corto, por lo menos a mí me parece que se hace corto, ¿no? A mí por lo menos se me hace. Bueno, ¿qué les digo? Que nos esperaban 7 días, volvemos el próximo martes de nuevo a la 1 de la tarde aquí en la 10 Capital Radio y en otras emisoras también a lo largo y ancho del archipiélago canario. Gracias y como siempre les digo, no dejen de escuchar este programa porque aún aquí se huele el sol. ¡Chao! El rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad.